Hola, soy Gloria Rey, antigua alumna del Cristo Rey. Junto con mi marido y mi hija nos iremos a Tanzania como misioneros diocesanos 1 año y medio, y esto es una nueva entrevista de Alumni. Pues yo como antigua alumna hay mucho de Cristo Rey, y lo veo sobre todo en el tema servicial, que es algo que siempre hemos aprendido aquí en el cole con las esclavas. Aparte del colegio, no fuera, pues dar tu tiempo, ¿no? Y pues el quedarte en Macrey, no solo recibiendo catequesis, sino después, ¿no?, dando catequesis, siendo monitora en los campamentos, ¿no? Entonces esa pues actitud o servicial, ¿no?, de pues también poder dar también tus talentos, ¿no?, y estar al servicio, y al igual que tú lo has recibido, porque yo he estado aquí, me he confirmado, he recibido catequesis, y eso que he recibido pues también luego cuando tocaba pues darlo, ¿no? Y también yo creo que ese espíritu activo de apuntarte a todo, también el ser diocesano, ¿no?, de ir a todas las cosas que propone también la diócesis, desde campamentos, peregrinaciones, javieradas, incluso JMJ, que para mí fue el mejor viaje de mi vida, la JMJ de Bolonia, que le hicimos aquí, pues eso, con el cole, con tus compañeros, con tus amigos. La JMJ fue muy importante para mí porque el poder compartir tu fe con tus amigos, con la gente, ¿no?, fuera del colegio, ¿no?, de lo que es el ámbito, y además vivirlo con otros colegios, con otras parroquias, incluso con gente de otros países, ves cómo es la iglesia de grande, lo rica que es, pues para mí fue precioso. Y eso, poder vivirlo también con profesores, sobre todo, profesores, las esclavas, que eran nuestras profesoras en ese momento, también tienes como una relación diferente, ¿no?, con ellas, más íntima, poder abrirte, ¿no?, y conocernos en otros ámbitos. Mi inquietud misionera surge cuando yo era pequeñita, no sé cuántos años tenía, no sé si 10, 12, cuando veía a mis tíos se iban de experiencia y misión en verano, un mes, desde 2009, o sea que ya mucho tiempo, y todos los veranos se iban, y cuando regresaban, me acuerdo que en verano, pues porque era verano, venían y nos contaban y nos enseñaban fotos, ¿no? Y a mí lo que me impresionaba era cómo podíamos volver tan felices de unos sitios que las historias que contaban eran como muy fuertes, ¿no? Y decías, es que justo ahí parece que no está Dios, o sea, que dices, tanta pobreza, ¿no? Dices, ¿dónde está? O hay tanto sufrimiento, pero me sorprendía la felicidad con la que llegaban, ¿no? Entonces yo me planteé de pequeña, yo también quiero ver de dónde viene esa felicidad. Entonces, ahí es donde surge un poco esa inquietud, que luego como que se materializa, o que no, como que puedo vivirla a los 18 años, cuando me voy a Perú un verano con estos tíos, que ya dan el paso a ellos a ser misioneros de larga duración, 2 años ahí en la selva amazónica del Perú. Y yo me fui con ellos un mes a los 18. Pues el poder también ver, que iba a decir que sí, ¿no? O sea, antes de ver sobre todo ver la vocación misionera en mi vida, la fui viendo a raíz de volver de Perú. O sea, en ese momento fue como una pregunta en la oración, de pregunta o proposición de Dios, de esta es como la vida o más yo decir, esa es la vida que yo quiero vivir, esa es la vida que yo quiero entregar al Señor. Pero como era pequeña y tal, entonces es verdad que a partir de ahí yo empecé a ir a un grupo en la delegación de misiones de jóvenes, y empezamos a irnos pues más de experiencia de verano. Entonces es verdad que ha sido como un camino en la delegación de misiones de Madrid, conocer a más misioneros. Para mí las vidas de los misioneros, siempre yo me emocionaba. Era algo que, realmente digo, es que el corazón, es que me brotaba de alegría, y es verdad que el Señor lo pone también muy fácil. Si yo estoy alegre y esto es algo que me hace feliz, ahí también puede estar, ¿no?, esa vocación, ese llamado, ¿no? Pues ahí está, no me va a llamar algo que me hace triste, ¿no? Entonces sí que es verdad que un poco el que me anticipaba, ¿no?, el decir, era como yo,
pues al escuchar a los testimonios misioneros, el irme de experiencia de misión, ¿no? Como confirmaba en la oración, cómo yo, o sea, cómo yo también me sentía, que no lo quiero llevar al sentimiento ni a la emoción, pero sí que es verdad que estaba muy feliz y me sentía muy en paz, y sobre todo decía, esto es como estar en casa, o sea, la misión era estar en casa. Yo lo digo es que, y cuando damos testimonio juntos, Pablo y yo, es que ha sido como todo muy sencillo y que no ha sido como nada, o sea, la misión no me ha cambiado tanto la vida, sino que decir, me he dado cuenta de la vida que tenía que llevar, pero digo que no ha cambiado nada, o sea, yo seguía siendo la misma y volví a mi casa y yo no tiré todas las cosas que tenía, ni dejé de comer, o sea, digo que no haya como, ahora pues como he vivido la pobreza y tal, no, o sea, pero es verdad que eres más consciente de todo y eres más agradecido y pues intentas pues todo lo que has visto pues contarlo y que la gente lo conozca, pero como en sí pues eso ha sido como normal. El sí definitivo, que bueno, es verdad que como es un proceso, dices, ¿cuándo lo dimos?, ¿no? Porque al final es como que algo que también con el discernimiento que hacíamos Pablo y yo, pues veíamos que sí, que era dentro del matrimonio como un servicio específico el dar, ¿no?, entregarnos a la misión, ¿no? Pero claro, dices sí, pero hay un momento que dices sí, ¿no? Ese sí rotundo. Y yo creo que fue en la misa de envío, la primera vez cuando nos enviaron. Que es verdad que nosotros hemos tenido, pues nos íbamos a ir al mes de casarnos, pero luego hubo unos problemas de salud, nada grave, pero que tuvimos que quedarnos aquí. Ya nació Mónica, nuestra hija, y entonces se alargado un poco, ¿no? Pero el momento en que vimos, ¿no?, que era así, era la misa de envío, que todavía no estábamos casados, que fue en mayo de 2024, ¿no? Y ahí es como, ¿no?, el ver también, vino mucha gente, o sea, fue como una mini boda, ¿no?, por así decirlo, pero vino mucha gente, mucha familia, el vernos tan arropados por la gente, el ver que estaban con nosotros, sobre todo las palabras de don José, del obispo, me gustaron mucho, ¿no? O sea, la iglesia aquí os respalda, estamos aquí, rezamos por vosotros, ¿no? Entonces veías que esto no es solo un sí mío, ¿no?, es un sí de la iglesia, ¿no? También la iglesia, bueno, nos envía, nos cede, ¿no?, por así decirlo. Entonces ves que estamos todos, que todos rezamos por todos, que nos vamos, pero estamos unidos en la oración, ¿no? Entonces ahí fue el momento de decir sí, ¿no?, nos vamos. Bueno, pues nosotros, yo estoy casada y tengo una hija, y nosotros nos vamos de misión como familia misionera a nivel diocesano a Tanzania, a una diócesis que se llama Bunda. Y a nivel diocesano es que nos vamos de obispo a obispo. El obispo es el que nos envía, el obispo aquí en Madrid, y el obispo allí es el que nos recibe. Y nosotros debemos obediencia, al igual que estamos aquí al obispo, pues allí. Entonces, un poco lo que nos ha encomendado, porque pues hemos estado hablando con él, y un poco lo que nos ha pedido es que por las mañanas yo soy enfermera, entonces que esté en el centro de ambulatorio que hay en la diócesis, pues siendo enfermera, ejerciendo de enfermera. Y bueno, Pablo pues creo que se va a encargar un poco de temas administrativos, de un poco de proyectos que tienen allí en la diócesis, ¿no? Y luego pues me imagino que por la tarde también labor pastoral, bueno, pues realmente es 24/7, 24 horas pues a lo que nos pidan, ¿no? Siempre cuidando a la familia, que es la primera vocación, el matrimonio es la primera vocación, pero bueno, pues el poder dar nuestro tiempo. Entonces es verdad que esto de que vamos de obispo a obispo nos envía a la iglesia. De hecho, el pasado domingo, el domingo que se celebra la Ascensión del Señor, siempre en Madrid se celebra en la catedral el envío misionero de los misioneros que están o que se van a ir o que están a lo mejor de paso. Y entonces ahí se ve claramente, ¿no?, que es la iglesia la que envía, ¿no? O sea, que envía a los distintos misioneros, tanto familias, sacerdotes, religiosas, ¿no?, laicos, y ¿no?, que esto no es una decisión nuestra, es algo, o sea, Dios nos ha llamado, nosotros respondemos que sí, nos ponemos en contacto con la Delegación de Misiones de Madrid, y la delegación, una de las tareas que tiene es cuidar a los misioneros madrileños. Entonces, él habla con los misioneros diocesanos, sabe qué realidades hay y pregunta, y dice, oye, pues hay un matrimonio que pues se va a ir de misión. Entonces, pues el obispo, luego responden, oye, pues mi obispo podría acogerles o les gustaría que hubiera un matrimonio, y así fue nuestra historia. En Tanzania, pues el obispo quería que hubiera un matrimonio misionero,
y entonces ahí vamos a estar. Pues estos meses previos, la verdad que han sido como momentos de muy en paz. Y es verdad, o sea, que muy tranquilos, sobre todo como se retrasó un poco nuestro viaje, incluso de alivio, de decir, ¿no? Qué bien, ¿no? Y sobre todo de confianza, o sea, al final el Señor, si nos ha llamado a esto, nos va a proteger. O sea, que pueden pasar cosas, pero digo que, y sí, hay, o sea, más que miedo, y hay dudas, incertidumbre, cuando te pones a pensar en cosas más concretas como cómo va a ser la educación, cómo va a ser el día a día, todo el tema de a lo mejor cosas más sanitarias de mosquitos, enfermedades, ¿no? Pues sí, ahí aparece un poco el miedo, ¿no? Es decir, pero es que incluso aquí también me aparecen esos miedos de cuando vaya creciendo Mónica, incluso nosotros, puede haber algún accidente. No, pero es verdad que lo que también da mucha paz es el confiar en que lo que pase es porque Dios también va a querer que sea así y es como vamos a intentar siempre mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces cada vez ya nos quedan un poco de semanas, entonces sí queda un poco de vértigo, ¿no? De tonterías, pero decir, ay, que no se me olvide nada, que tenga todo, ¿no? Como también el despedirte de toda la gente, ¿no? Pues bueno, también de decir, estoy preparada, no estoy preparada, te vienen esas también incluso tentaciones, diría, ¿no? Porque decir, no soy capaz, no estoy preparada, me falta un poco esto, que yo pienso que cada vez nunca vamos a estar preparados. Siempre, o sea, y eso yo creo que hay que ser como sencillos y humildes de decir, siempre vamos a necesitar más preparación, ahora que estamos con el idioma, más formación, más oración, cada vez que, como yo creo que estamos más cerca del Señor, necesitamos más de Él y siempre parece insuficiente el tiempo que pasamos con Él. Entonces siempre viene el hecho siempre a mí me viene el pensamiento de, no, tendría que prepararme más, pero bueno, también es eso, la sencillez de decir, el Señor es el que nos da todo y el que también podemos por Él, que nosotros solos no podemos. Entonces, bueno, hay como una mezcla ahí de sentimientos, de ganas de irnos, de por fin, ¿no? De estar allí, de pues el obispo, de los misioneros que están allí, pues poder estar con ellos, poder conocer a la gente, al pueblo, poder ya pues empezar a crear esta familia allí. Pero también un poco eso, vértigo y dudas y miedos pero bueno, es normal. Cuando dices que sí al Señor, eres libre, porque realmente estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Y muchas veces como no, tal, lo retrasas y al final no estás haciendo lo que realmente tienes que hacer. Y a pesar de la alegría, ¿no? Y ese sentimiento de libertad, de decir, estoy haciendo la voluntad, ¿no? de Dios, sí que por supuesto hay una parte como un poco más, diría, triste de dejar a la familia, porque realmente las comodidades, al final tú te acostumbras a todo, que agua fría o no televisión, o incluso dormir en un colchón peor o en el suelo, o levantarte tan pronto, o sea, todas esas cosas al final las puedes llevar y te acostumbras, ¿no? Pero claro, lo que es la familia, los amigos, ¿no? El todos los días, todas las semanas poder verles, el sentirte acompañado, ¿no? Ese sentimiento de no soledad, pues claro, es muy difícil y es la parte más complicada, por lo menos mía, o sea, nuestra, ¿no? De Pablo también, pero yo lo vivo un poco peor, ¿no? Pero sí que veíamos que el Señor nos pide darlo todo y el darlo todo es esto, el dar también pues entregar nuestra familia, ¿no? Pero es verdad que bueno, pues el Señor pide y también te multiplica y por 100 y por 1000, ¿no? Entonces pues bueno, la familia lo acepta y gracias a Dios está muy feliz y yo me imagino que lo lloran por dentro, ¿no? Pero lo bonito es que nos apoya y está con nosotros, ¿no? Y eso es como que lo que priorizan es nuestra felicidad y saber que realmente es algo de Dios, que no es algo nuestro. Una certeza del Señor, ¿no? En este discernimiento es una frase así que me gustó mucho, que lo comentó un sacerdote, es hacer lo que Dios quiera y querer lo que Dios hace. No solo es hacer la voluntad, sino también cómo vivimos esa voluntad, ¿no? Y la certeza de que, de vivirlo con alegría y que realmente lo que comentaba antes, ¿no? Que si
que cuando estás diciendo que sí, es que es donde tienes que estar y que el Señor siempre va a estar en lo bueno, en lo malo. Entonces, no sé, como esa certeza de que hagas, si le dices que sí, el Señor va a estar ahí incluso y te va a dar mucho más de lo que tú estás dando. Yo lo que creo, porque es verdad que me da como un poco cosa también hablar de nosotros, pero creo que un testimonio, siempre ha pasado que cuando una persona, nos ha pasado que, sobre todo gente, chicos que se metan al seminario, ¿no? Incluso chicas que se van al convento, que eso llama mucha atención, siempre he visto es como esa llevar a la contracorriente, ¿no? Decir que sí en un momento en el que dices, eres joven, no quieres estudiar o pasártelo bien o irte con tus amigos o con tu familia, ¿no? Que parece como que tienes como muchas experiencias por las que vivir, ¿no? Pero, y lo que choca es decir, estás diciendo, o sea, como que estás renunciando a eso, ¿no? Entonces, a mí siempre lo que me llama la atención es como esa fuerza de voluntad, el decir, realmente si está diciendo que sí, es porque lo que está diciendo que sí es mucho más grande, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pueden ver en nosotros es como el miedo, el decir, el no tener miedo a decir que sí. Hay veces que yo creo que no hacemos las cosas y no nos involucramos más o no nos comprometemos por miedo a perderme cosas, ¿no? O por miedo o porque si hago esto, ¿no? Todo el rato estamos como si hago esto no voy a poder hacer lo otro, ¿no? Y incluso estamos picoteando de todo y hay que centrarse y hay que decir que sí y en ese sí hay que darlo todo. Entonces, yo creo que es un poco eso, el no tener miedo a que y que somos felices, o sea, que es que esto no nos hace esclavos, que no estamos para nada tristes de la vida que dejamos o de lo que los viajes a lo mejor que no hacemos o las experiencias o pues no, o sea, realmente es que de verdad que una vida así es que es muy plena, sobre todo esa plenitud de vivir la vida y no tener miedo, lo decía Juan Pablo II, no tengáis miedo. Entonces ese miedo yo creo que también abandonarte a los tuyos, ¿no? Entonces como es que realmente estás abandonando a Dios si no dices que sí. Muy feliz, soy muy feliz y ahora mismo en este mundo que estamos como con las emociones y todo y la verdad que o sea, digo que tenemos yo creo que para ser feliz hay que ser muy agradecido. Yo creo que la clave es ser agradecido y yo creo que porque al ser agradecido ves cosas en el día a día, detalles que a lo mejor no te fijas y eso yo creo que es la clave de la felicidad, el ver que es que, o sea, dices, que ahí ves como los mini regalitos, mini milagritos que hace el Señor en tu día a día, ves la gente, la bondad de la gente, ves cómo es, o sea, el ser agradecido, yo creo que es lo que te lleva a esa felicidad. Bueno, yo qué les diría a todos ellos, ¿no? Poco porque cada uno, es decir, que yo no soy nadie ni tengo o sea, que no... Que mi vida y mi testimonio y mi vocación es diferente, por supuesto, a lo que están viviendo ellos, incluso a los que ya han dicho que sí, a las que están viviendo pues de manera religiosa, o sea, consagradas y matrimonio, ¿no? Pero es vivir la vocación que te ha tocado vivirla, vivirla siempre, pues eso, como con la mirada de Jesús, ¿no? Yo creo que tenemos que ser rostro de Jesús. Para la otra persona, para aquellos que donde estemos en el trabajo y siempre pues tener como esa mirada de Jesús, esa misericordia, ¿no? El allá donde estemos con nuestro marido, con nuestra esposa, con nuestros alumnos o con nuestros profesores en el trabajo, todo, pues tener como siempre, ¿no? Que yo creo que esa es la cuestión de tener a Dios en el centro, es como tenerle siempre presente y tener como esa mirada, ¿no? Y el que también nuestra vida, ¿no? Pues aunque que gire en torno todo a Dios y eso quiere decir pues todos nuestros, ¿no? Yo digo todos nuestros planes, pues todo, ¿no? Pues el fin de semana que vayan dirigidos o que, bueno, esto a lo mejor porque me estoy liando un poco,
porque no quiero, o sea, es verdad que no es tanto el estar todo el rato metido en la iglesia, sino que incluso llevar también la iglesia afuera, ¿no? O sea, que es estar como en esa comunión constante y el estar todo el rato, ¿no? Como pensando en si yo ser testigo, ser testimonio, y yo creo que eso llevarlo, pues eso, cuando quedas con tus amigos, o sea, cuando vas, pues incluso estando en la iglesia, en la Eucaristía, en el colegio, o sea, ¿no? Como eso, llevar a la iglesia afuera y la iglesia también tenerla dentro.